¿Qué tal, jóvenes de cuarto bachillerato? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de tecnología. En esta tercera unidad vamos a estar trabajando con Microsoft Access. Es un programa siempre es parte de Office. Si ustedes tienen instalado Word, tienen instalado Excel, van a tener instalado Office. Perdón, o sea, si tienen instalado Office van a tener instalado Access. Access es, como les decía, un programa que nos permite realizar bases de datos, masificarlas, o sea, poder meter bastantes datos en una tabla, y también podemos realizar algunas operaciones, algunas consultas, algunos informes en base a estas bases de datos. Tiene como base un lenguaje de programación que se llama SQL, pero la ventaja de Access es de que todo lo hacemos de forma gráfica, casi como que si fuera Excel. Vamos directamente cómo se abre este programa. Nos vamos a inicio, escribimos Access, se escribe ACCESS. Si no nos aparece, podemos irnos a todos los programas, le damos clic acá en Microsoft Office y ya encontramos ahí Access. Nos va a abrir una ventana parecida a esta, y nosotros, la forma que vamos a estar trabajando y la forma como que más sencilla es esta: darle clic acá en base de datos del escritorio en blanco. Entonces ya nos va a pedir acá que nosotros le pongamos un nombre y ya le vamos a dar en crear. Yo les sugiero que ya cuando empiecen a hacer una base de datos, que va a ser la que les voy a dejar en el ejercicio, que sí le pongan por favor cada quien su nombre, ¿va? Para que no se vayan a complicar, y eso lo guarda de una vez en el escritorio. Ahora, ya cuando está creada mi base de datos, entramos a la interfaz básica o la interfaz gráfica de nuestro programa. Tiene una función muy parecida, muy parecida a todos los programas de Office. Por ejemplo, tiene acá varias fichas para ir utilizando las diferentes herramientas. Del lado izquierdo vamos a encontrar las tablas, también vamos a encontrar más adelante las relaciones y las consultas. También podemos acá interactuar con todos los objetos que vamos a estar trabajando, y acá en el centro tenemos nuestra área de trabajo. Acá nosotros podemos ir creando desde acá de una vez. Bien, acá también nosotros podemos ya ver que tenemos creada una tabla. Las bases de datos están generalmente representadas por tablas. Como les decía, acá simplemente nosotros vamos a crear, ya vamos a empezar a crear tablas. Eso acá no es tan complicado, pero vean acá cómo se crea una tabla. Si nosotros trabajamos en SQL, nuestra tabla se crea más o menos así. Vean, acá yo tengo que ir poniendo los códigos para ir creando tablas, ir creando cada uno de sus campos. Por ejemplo, acá tiene el campo texto, cantidad, y le tengo que ir poniendo tipo. Entonces acá se nos complica bastante la forma de trabajar SQL. Yo, para no complicar tanto esta unidad, les puse que trabajáramos en Access, porque por ejemplo acá, en vez de ponerme a crear código, simplemente le doy crear tabla y ya puedo crear una nueva tabla. Acá por defecto me aparece una tabla nueva, y acá ya puedo venir yo y poner cuáles son los campos que yo quiero agregar. Por ejemplo, si yo quiero agregarle un campo que se llame no sé, con el nombre que yo quiera, acá abajo o acá en la parte de arriba yo lo puedo ir agregando. Vamos a aprender ahorita directamente, para empezar, que es un campo. Un campo es como que cada una de las partes de la tabla. Por ejemplo, ejemplos de un campo de, qué sé yo, de las calificaciones podría ser nombre de la clase, nota número 1, nota segunda unidad. Todos esos son campos. Y en la parte de abajo ya se van insertando los registros. Los registros ya serían como que los datos. Por ejemplo, si el campo se llama nombre, ya los registros podrían ser José, Pedro, Ana, Luisa, etcétera. Entonces, si nosotros queremos crear campos, la forma correcta y la que vamos a aprender ahorita, que va a ser la que vamos a ver en el ejemplo, sería de esta manera. Vamos a cambiar la vista. Acá, en vez de ver la tabla, vamos a ver la tabla, pues la vamos a ver en vista de diseño. Siempre todas las tablas y todo lo que voy creando me va a preguntar que si yo lo quiero ir guardando. Entonces en este momento lo voy a poner que sí, lo voy a dejar como tabla 1. Y acá ya estoy como que en la vista, lo que hemos trabajado siempre. La vista anterior era, como quien dice, para la vista del usuario, para que pueda ingresar
los nombres de los empleados, los nombres de los videojuegos favoritos o qué sé yo. Mientras que acá nosotros estamos como que desde una vista ya más desde el, como quien dice, del programador, desde la forma en la que vamos a ir creando las tablas. Esto es casi que lo básico que vamos a ver hoy. Bien, acá esta tabla tiene como que el nombre del campo es ID. Yo le puedo poner cualquier campo, el nombre de, como yo quiera. Por ejemplo, yo le puedo poner DPI, por ejemplo, le puedo poner lo que yo quiera, nombres, edades, fecha de nacimiento, lo que sea. Ahora bien, es bien importante que acá veamos la clave principal o la llave primaria. Esta clave principal me permite a mí determinar cuál va a ser como que el identificador o la forma en la que voy a identificar un campo. Esto es bien importante en las bases de datos porque, por ejemplo, si yo tengo a 5 José, 5 personas se llaman José y casualmente todos están en el mismo grado y todos tienen la misma edad, ¿cómo puedo identificar yo a los diferentes José? Entonces yo tengo que encontrar acá una llave primaria, una clave principal para determinar quién o cuál va a ser el campo que va a determinar la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo a 5 personas en un mismo grado, podría fácilmente, se me ocurre ahorita, que podría poner como clave principal la clave. Por ejemplo, la clave que se les da en el listado. O, por ejemplo, el DPI de los papás. Entonces, de esa forma yo puedo determinar, por ejemplo, si hay 5 José que son iguales, ya sé que el DPI del papá va a ser diferente. O ya sé que la clave en el listado va a ser otro. Entonces, para eso me funciona a mí la clave principal. Entonces, ahorita vamos a poner acá que nombre va a ser, y acá yo puedo elegir el tipo de datos. Esto viene siendo muy parecido a lo que trabajábamos en programación. Yo acá puedo encontrar, y acá es más fácil de declarar, yo puedo encontrar los tipos de variables. Digamos que nombre lo dejo como texto corto, y acá ya le pido yo el DPI. Entonces ya puedo saber yo acá que DPI tiene que ser, por ejemplo, número. Y por ejemplo, si yo le pongo acá, por ejemplo, otro que sea, por ejemplo, apellido, también yo sé que puedo ponerle entre las propiedades, le podría poner, por ejemplo, qué sé yo, texto corto, porque realmente un nombre, un apellido no puede ser exageradamente tan largo. Ojo ahí que si vamos presionando abajo, ahorita me pasó a mí, se pareciera como que si se desaparece, pero simplemente subimos y ahí vamos a encontrar. Bien, ahora tengo yo acá un error, por ejemplo, de que como llave primaria tengo el nombre. Imagínense que dos personas tengan el mismo nombre, entonces ya esto no me va a funcionar, está mal diseñada mi base de datos. Entonces vengo yo y le pongo acá, como la tabla no se puede quedar sin clave principal, le doy clic acá al DPI y la pongo como clave principal y listo. Ya tengo yo que la clave principal va a ser DPI. También yo puedo elegir 2 o más llaves primarias, pero en este momento nos vamos a concentrar en elegir una. Entonces aquí ya sé que el DPI va a ser la clave principal. Ahora la última parte de lo que vamos a trabajar hoy, que es acá las características. Yo aquí tengo muchas características que tienen diferentes funciones. Entre las principales es, por ejemplo, el tamaño del campo. Yo puedo ponerle que sea, por ejemplo, un número, y acá me aparece como entero largo. Entonces yo puedo ponerle byte, entero largo, simple, doble, decimal. Entre los principales es entero, que es un número que acá mismo les va a ir indicando cuántos valores pueden ingresar. Incluso acá lo podemos poner como decimal, el cual me permite poner números decimales. Por ejemplo, si va a ser un cálculo, va a ser una moneda lo que voy a ingresar, entonces acá me aparece la precisión, que es la cantidad de ceros que va a tener. Entre las propiedades importantes que necesito que aprendamos hoy está, por ejemplo, que en los textos nosotros podemos determinar qué tan grande queremos que sea el campo. Por ejemplo, si yo le quiero poner 10 caracteres, 50 caracteres o la cantidad que yo quiera. Otra propiedad de los textos cortos o de cualquier tamaño es que nosotros podemos también
agregarle una máscara de entrada. ¿Qué significa eso? Acá está una máscara de entrada. Una máscara de entrada significa de que cuando el usuario escriba su valor o su cantidad, yo le puedo agregar acá una máscara de entrada. Al darle clic acá, bueno, por ejemplo acá me pide que guarde, le voy a decir que sí, y me da la oportunidad de que yo guarde este texto como con una máscara de entrada. ¿Qué significa una máscara de entrada? Que escriba lo que yo escriba siempre va a aparecer con asteriscos, pero solo es como un bloqueo, porque realmente el valor sí va a estar. Si yo escribo un nombre, por ejemplo, escribo un número de teléfono, el número de teléfono va a estar, pero va a estar escondido detrás de esta máscara. Le vamos a aplicar a lo que nos solicita esta máscara de asteriscos. Ya luego vamos a aprender a hacer máscaras específicas, pero por el momento cuando nos pida máscara la vamos a poner con asterisco. Le damos siguiente y finalizar. Ya con eso yo le puedo aplicar una máscara. Otra de las propiedades que vamos a encontrar acá, este es el ejercicio, ya en un momento lo voy a explicar. Otra de las propiedades que podemos encontrar que nos van a ser muy útiles es acá, por ejemplo, cuando es requerido. Un valor es requerido. Por ejemplo, yo puedo dejar en blanco el nombre. La clave definitivamente no se puede dejar en blanco. Acá por defecto nos aparece de que la clave primaria sí es requerida, pero yo le puedo agregar acá si es requerido, le puedo poner si yo quiero que sea obligatorio o no sea obligatorio que lo escribamos. Repasando otra vez, acá yo puedo poner, por ejemplo, en el tipo le puedo poner simple, o sea, ya le puse que es número, pero le puedo poner que es número simple, y haciéndole también la modificación, por ejemplo, el tipo de datos simple, le puedo hacer la modificación de que tenga como que una moneda que es un tipo de moneda, pero que sea estándar. Como que el más común sería este, que sería estándar. Esa sería la modificación del tipo número simple, se puede modificar a que sea estándar. Tenemos también el tipo acá, que es el tipo fecha hora, y que también lo podemos modificar a que tenga un formato de fecha corta. Ya está, fecha corta y listo. Ya puedo hacer la modificación, ya le puedo ir creando que sea fecha corta. Si yo quiero crear otro campo, simplemente lo escribo aquí abajo con el nombre que se me va a ir solicitando. Cuando termino yo de modificar una tabla, le puedo dar aquí en guardar para que no se borre, y le puedo dar en cerrar, y no tengo problemas porque acá tengo ya mi tabla. Acá la tabla por defecto me aparece en vista así como que de tabla, vista de hoja de datos, como que fuera Excel. Si yo quiero hacerle modificaciones, tengo que irme, ojo, a vista diseño, y acá ya le puedo ir agregando yo todos los campos que yo necesito. También le puedo acá cambiar el nombre más adelante, ahorita no lo vamos a hacer. Ojo que cuando vayan creando sus tablas le pongan el nombre correcto. Acá de este lado sería la forma más sencilla de cambiar el nombre a una tabla si por error la creamos mal. Acá le puedo poner el nombre que yo quiera. Para crear una tabla nueva le voy acá en la ficha crear tabla, y ya me va a aparecer acá, me va a aparecer con un nombre automático, y me va a aparecer acá ID. Inmediatamente me voy yo a vista diseño, ya le pongo el nombre que yo quiera. Por ejemplo, acá en el ejercicio les voy a dar una ayuda, me pide que lo primero que tengo que hacer es crear una tabla que se llame clientes. Entonces ya le pongo yo el nombre clientes, y me pide los siguientes datos, que le ponga como que cree estos campos. De primero tengo que crear estos campos. Entonces ya le pongo el primero, que se llama código cliente, siguiendo las instrucciones tal y como me las dice ahí, código cliente. Luego me pide otra que se llama nombre, dirección, etcétera. Y aquí lo voy creando nombre, aquí ya le pongo dirección, etcétera. Acá en descripción no hay que poner nada, simplemente me podría servir para que yo me recuerde después para qué servía, pero ahorita no es importante. Entonces yo lo puedo ir creando, y ya después me pide, por ejemplo, que código cliente lo ponga como entero largo. Entonces acá lo elijo como entero. Por acá está, veamos, se me perdió. Está número y entero largo. Entonces ya sé que si me están diciendo que es entero largo, acá está tipo numérico entero largo. Bien, y así sucesivamente. Y acá, por ejemplo, en estas pide máscara de entrada, y así sucesivamente. Entonces así voy creando yo los diferentes, y cuando termino le doy guardar, y ya voy creando mi siguiente tabla y mi siguiente tabla, y eso es en lo que va a consistir el ejercicio. Bien, ahora entremos directamente al ejercicio. Ustedes van a crear una base de datos, como ya explicamos,
que se va a llamar curso MA. Esa sería la base de datos que yo espero que ustedes tienen que crear. Y dentro de esa base de datos van a crear una tabla que se llama clientes. Le van a agregar estos campos van a tener este tipo, cada uno de estos campos van a tener estas propiedades, van a tener este tamaño y algunas tienen otras características que tienen que modificar. Por ejemplo, estas dos le tienen que cambiar la máscara de entrada a un asterisco. Y por ejemplo acá en zona ventas le tienen que agregar una propiedad extra que sea requerido. Luego van a crear, aquí dice que lo van a asignar como clave principal el campo código cliente. Luego van a crear una tabla que se llame artículos y van a seguir las mismas instrucciones. Le van a agregar su clave principal, sus propiedades a cada uno y eso sería todo. Esta hojita yo ahorita se las voy a juntar con la tarea y van a crear estas, serían que 4 tablas las que tienen que crear y simplemente las crean y las van guardando, cada una de las tablas las van guardando. Entonces vienen acá, ustedes van, cuando ya terminaron con su, yo ahorita no lo he terminado, pero cuando ustedes terminen, le dan aquí guardar, le dan aquí cerrar y listo. Ahí van a ir creando todas las tablas que se van solicitando. Cuando terminen, ustedes le dan en la X. Solo esperen un momentito. Antes de darle en la X, les recomiendo que mejor lo guarden en el escritorio, porque ven, yo lo guardé, pero no me aparece en el escritorio. Entonces les recomiendo que le den en archivo, guardar como, guardar base de datos. Esto no le toquen nada, simplemente déjenlo como base de datos de Access, nada más así, base de datos de Access, y ya eligen dónde lo quieren guardar. Les recomiendo, como siempre les he dicho, que lo guarden en el escritorio, y acá le pone Eric 1, vamos a ver qué pasó, que le ponga Eric 1 es normal porque como yo lo guardamos como Eric el primero, entonces le agregué un número, no vi dónde apareció, pero bueno, para estar seguros le damos acá en guardar, le ponemos nuestro nombre y le damos en guardar. Entonces así ya estamos seguros, ahí ya estamos seguros de que guardamos nuestra base de datos y le damos en la X y listo. Ya con eso tenemos nuestra base de datos. Las bases de datos no son pesadas, son bastante livianas, pesan, imagínense, 1/4 de mega, o sea, es bastante liviano. Y este documento que ustedes acaban de crear, esta base de datos que ustedes acaban de crear, es lo que me tienen que entregar. Esta base de datos, ¿qué tendría que tener? Este ejercicio completo. Bueno chicos, nos vemos. Este ejercicio tiene un valor un poquito mayor a lo normal. Tiene un valor creo que de 14 puntos. Entonces por favor les encargo que lo hagan bien y que lo entreguen. Háganlo solos. Hay 1000 maneras de darse cuenta cuando no lo hacen solos. Entonces por favor háganlo solos. No es nada del otro mundo. Está bien explicado. Y eso les pido por favor. Que revisen bien su ejercicio. Que lo hagan solos. Que me entreguen esta tarea. Y van a tener bastante tiempo para hacerlo. No lo hagan a la carrera. Y eso sería todo. Nos vemos el lunes en la siguiente clase.